La ausencia del versículo. ¿Alguna vez, leyendo tu Biblia, te diste cuenta de que falta un versículo? Este detalle, que para muchos pasa desapercibido, es evidente en muchas versiones modernas y afecta a un pasaje clave, Mateo 18:11. Este versículo, que aborda la misión de Jesús, no aparece en todas las traducciones. ¿Se trata de un error o tiene una explicación más profunda? Exploraremos por qué no está presente, qué significa para nuestra fe y las implicaciones que esto tiene en la interpretación bíblica. En la versión Reina Valera 1960, Mateo 18:11 dice, «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido». Esta breve pero poderosa declaración encapsula la misión de Jesús en la tierra, buscar y salvar a aquellos que están espiritualmente perdidos. En el contexto del Evangelio, el término perdido no solo se refiere a un estado de extravío físico o emocional, sino a una profunda separación espiritual de Dios. Es la condición de la humanidad caída, incapaz de encontrar por sí misma el camino de regreso al Padre. Este versículo subraya la gracia y misericordia de Dios al enviar a su Hijo como puente para restaurar esa relación rota, brindando salvación a través de su sacrificio. En pocas palabras, este mensaje resume la esencia del Evangelio cristiano. Dios vino a buscar a los que no podían encontrarse a sí mismos. La idea de ser perdido y luego hallado resuena profundamente en el corazón de la fe cristiana y se refleja también en expresiones culturales, como el famoso himno Amazing Grace, «Una vez estuve perdido, pero ahora soy hallado». Este himno captura el asombro y gratitud que experimentan aquellos que han sido restaurados por la gracia divina. La misión de Jesús era precisamente esa, reconciliar a los seres humanos con Dios, devolviéndolos al lugar donde siempre debieron estar. Este concepto, además, no es exclusivo de Mateo 18:11, lo encontramos claramente expuesto en Lucas 19:10, donde Jesús declara, «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Esta consistencia entre los evangelios no solo reafirma el propósito central de Cristo, sino que también destaca la unidad del mensaje divino a lo largo de las Escrituras. Cuando Mateo escribió su evangelio, no existían los capítulos y versículos tal como los conocemos hoy. Los textos bíblicos eran escritos como narrativas continuas, sin divisiones específicas que separaran ideas o eventos. Estas escrituras originales eran leídas en comunidades, generalmente en voz alta, donde el contexto general guiaba la comprensión del mensaje. Fue solo siglos después cuando se introdujeron las divisiones que facilitarían la lectura y referencia. Los capítulos, por ejemplo, fueron una innovación introducida por Stephen Langton, un teólogo y arzobispo de Canterbury, alrededor del año 1227. Su propósito era organizar el texto para hacerlo más accesible. Más tarde, en 1555, Robert Estienne, un impresor francés, añadió los versículos en su edición de la Biblia, creando el sistema que aún utilizamos en la actualidad. Si bien estas divisiones son sumamente útiles para localizar pasajes y estudiarlos, no formaban parte del texto original. Esto significa que, en algunos casos, las divisiones pudieron influir en cómo se interpreta un pasaje específico o incluso haber integrado errores o añadidos posteriores en la estructura establecida. Estas divisiones reflejan tanto la intención de facilitar el acceso al texto como las limitaciones humanas en la transmisión de un mensaje tan antiguo. Por esta razón, es esencial entender el contexto histórico de estas divisiones para apreciar el proceso que llevó a la Biblia tal como la conocemos hoy. Un ejemplo de esta complejidad histórica se encuentra en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo. Documentos como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos datados del siglo IV, no contienen el versículo 11 en el capítulo 18. Sin embargo, los manuscritos posteriores, que sirvieron de base para traducciones como la versión King James y Reina Valera, sí incluyen este versículo. Esto ha generado un debate significativo entre estudiosos de la Biblia, llevando a preguntas fundamentales sobre la autenticidad y preservación de ciertos pasajes. ¿Es Mateo 18:11 parte del texto original o fue añadido después? Esta pregunta tiene profundas implicaciones no solo para los eruditos, sino también para los creyentes que buscan comprender mejor el texto sagrado. La mayoría de los estudiosos concluyen que Mateo 18:11 probablemente fue una adición hecha por escribas durante el proceso de copia. Esto era común en la antigüedad, cuando los escribas, al copiar los textos, podían añadir notas explicativas para aclarar ciertas ideas. Estas notas,
a lo largo del tiempo, podrían haber sido integradas al texto principal de manera no intencional. En este caso, el versículo parece ser una síntesis basada en Lucas 19:10, donde Jesús dice: «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Este pasaje refleja de manera clara la misión de Jesús, y es posible que los escribas quisieran enfatizar esta idea en el contexto de Mateo 18. El hecho de que algunos manuscritos incluyan el versículo y otros no nos da una perspectiva interesante sobre cómo se transmitió el texto bíblico a lo largo de los siglos. Los primeros copistas no trabajaban con imprentas ni herramientas modernas, sino que realizaban todo el proceso manualmente, lo que abría la puerta a errores humanos, adiciones accidentales o, en algunos casos, interpretaciones teológicas que influenciaban el trabajo. Esto no significa que el mensaje bíblico haya sido corrompido, sino que la transmisión del texto fue un proceso dinámico y vivo, que reflejaba tanto la reverencia por el mensaje como los desafíos de su conservación. En este sentido, las traducciones modernas de la Biblia que omiten Mateo 18:11 no lo hacen como un acto de censura o para conspirar contra la fe, sino como un esfuerzo por ser fieles a los manuscritos más antiguos y confiables. Los eruditos bíblicos han trabajado arduamente para reconstruir el texto original, basándose en los manuscritos más antiguos disponibles, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Esto refleja un compromiso con la integridad del mensaje bíblico y un deseo de transmitirlo de la manera más precisa posible, incluso si eso significa omitir pasajes que fueron añadidos en periodos posteriores. La omisión de Mateo 18:11 en algunas traducciones no altera el mensaje central de las Escrituras ni compromete la misión redentora de Jesús. Este versículo encapsula una verdad que está respaldada por numerosos pasajes bíblicos. Textos como Juan 3:16, Lucas 19:10 y muchos otros enfatizan claramente el propósito de Jesús de buscar y salvar a los perdidos. Por lo tanto, aunque este versículo no aparezca en todos los manuscritos, su mensaje permanece intacto y esencial para la fe cristiana. La Biblia es un testimonio de la constancia y fidelidad de Dios, incluso a través de los procesos humanos de transmisión y traducción. Esta cuestión también nos invita a reflexionar sobre cómo leemos y entendemos las Escrituras. En lugar de preocuparnos por la ausencia de un versículo, deberíamos enfocarnos en el mensaje general y en la coherencia que existe en toda la Biblia. El proceso de preservación y transmisión del texto bíblico no es un obstáculo para la fe, sino un testimonio de la providencia divina que ha guiado a la humanidad en la conservación de su palabra. La riqueza de los manuscritos antiguos y el esfuerzo continuo por comprenderlos nos permiten acceder a un texto que sigue siendo vivo y relevante. Además, el debate sobre la autenticidad de Mateo 18:11 pone de manifiesto la importancia de estudiar la Biblia en su contexto histórico y cultural. Cada detalle, desde las divisiones introducidas en la Edad Media hasta las traducciones modernas, nos recuerda que las Escrituras han sido cuidadosamente preservadas para cumplir su propósito, revelar el amor de Dios y su plan de salvación. Este proceso, lejos de debilitar la fe, nos anima a profundizar en el estudio de la palabra y a confiar en que su mensaje ha sido preservado con fidelidad. Finalmente, debemos reconocer que el mensaje de Jesús trasciende cualquier cuestión textual. Su misión de buscar y salvar a los perdidos no depende de la inclusión o exclusión de un versículo específico. En cambio, se encuentra reflejada a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. La ausencia de Mateo 18:11 en algunos manuscritos antiguos no es una amenaza para nuestra fe, sino una oportunidad para maravillarnos ante el cuidado con el que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Esto debería fortalecer nuestra confianza en las Escrituras y animarnos a compartir el mensaje transformador de Cristo con el mundo. ¿Cómo afecta esto a nuestra fe? La ausencia de este versículo en algunos de los manuscritos más antiguos no altera ni compromete el mensaje central de la Biblia ni el corazón de la fe cristiana. Mateo 18:11, aunque no esté presente en todas las traducciones modernas, encapsula una verdad que está claramente respaldada por numerosos pasajes a lo largo de las Escrituras. La misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos se encuentra reafirmada en textos como Lucas 19:10, Juan 3:16 y muchos otros que destacan el amor redentor de Dios por la humanidad. En este sentido, la omisión de este versículo en algunas traducciones no cambia en absoluto la esencia de las enseñanzas cristianas ni la comprensión de la obra de Cristo como Salvador. Es importante entender que las traducciones modernas que deciden omitir el versículo no lo hacen con intención de conspirar contra la fe,
sino como un esfuerzo consciente por ser fieles a los manuscritos más antiguos y confiables. Este cuidado meticuloso en la traducción y preservación del texto bíblico debería inspirarnos confianza en la autenticidad de las Escrituras y en el compromiso de quienes han trabajado a lo largo de los siglos para transmitir la palabra de Dios con la mayor precisión posible. En lugar de debilitar nuestra fe, esto la fortalece, ya que nos recuerda que Dios ha velado por su mensaje, permitiendo que llegue a nosotros intacto en su propósito fundamental, revelar su amor, su verdad y su plan de redención. Así, el debate en torno a Mateo 18:11 no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a profundizar en el estudio de la Biblia y en la rica historia de cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo del tiempo. Reflexión final. La ausencia de Mateo 18:11 en algunas versiones bíblicas no debe ser motivo de preocupación, sino una oportunidad para reflexionar sobre el proceso histórico y académico que ha acompañado la transmisión de las Escrituras. Lejos de debilitar nuestra fe, este detalle evidencia el compromiso de generaciones de estudiosos y traductores por preservar la autenticidad del texto bíblico. Desde los primeros manuscritos hasta las modernas traducciones, el objetivo siempre ha sido ofrecer una representación fiel de las palabras originales. Esto nos recuerda que la Biblia es un libro vivo, que ha pasado por un proceso extraordinario de conservación a lo largo de los siglos, reflejando tanto el cuidado humano como la providencia divina. Comprender este contexto nos ayuda a acercarnos a las Escrituras con mayor confianza y gratitud. Cada aspecto del texto bíblico, incluso las aparentes discrepancias, nos invita a profundizar en su estudio y apreciar su riqueza textual. La omisión de Mateo 18:11 en algunos manuscritos antiguos no debería interpretarse como un error o una pérdida, sino como un reflejo de la complejidad de la transmisión textual. Este versículo, aunque ausente en ciertos documentos históricos, no introduce una idea ajena al mensaje general de la Biblia. Al contrario, es una reafirmación de la misión redentora de Jesús, una verdad que está firmemente establecida en otros pasajes, como Lucas 19:10 y Juan 3:16. Al estudiar la historia detrás de este versículo, no solo entendemos mejor las Escrituras, sino que también aprendemos a valorar el esfuerzo por preservar su mensaje a través de los siglos. Es importante reconocer que la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos trasciende cualquier variación textual. Su mensaje, claro y poderoso, se repite constantemente en la Biblia. La omisión o inclusión de Mateo 18:11 no altera la esencia de la fe cristiana ni debilita el fundamento de las enseñanzas de Cristo. Al contrario, este tipo de detalles nos anima a recordar que el Evangelio no depende de un solo versículo, sino de un mensaje integral que está respaldado por toda la narrativa bíblica. La ausencia de este versículo en ciertos manuscritos nos muestra que el contenido central de la fe se mantiene intacto, reafirmando que la palabra de Dios ha sido fielmente transmitida. Más allá de las cuestiones técnicas, este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con las Escrituras y sobre cómo las interpretamos. La historia de Mateo 18:11 nos enseña que la fe no depende de una interpretación literal de cada versículo, sino de la comprensión del mensaje divino en su conjunto. Cada cristiano está llamado a estudiar las Escrituras con un espíritu abierto, dispuesto a aprender de su riqueza y profundidad. Este proceso no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite compartir con otros el mensaje transformador de Cristo, respaldado por una comprensión sólida y un amor genuino por la palabra de Dios. En última instancia, la omisión de Mateo 18:11 en algunos manuscritos es un recordatorio de que el mensaje esencial de la Biblia no cambia. Jesús vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos, una verdad que resuena en toda la Escritura y guía la fe cristiana. Este detalle histórico y académico no debe alejarnos de nuestra fe, sino acercarnos aún más a las Escrituras, inspirándonos a profundizar en su estudio y a valorar la fidelidad con la que han sido preservadas. Al final, la ausencia de un versículo no afecta la verdad eterna que encontramos en la Biblia, el amor redentor de Dios por la humanidad y su llamado a vivir en comunión con Él.